¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7 del curso con componentes eléctricos y lógica cableada. En este caso, nos vamos a adentrar a lo que es el funcionamiento de cada uno de nuestros componentes y cómo vamos a llevar la conexión de cada uno de ellos. Y también la lógica cableada que tiene que ver en el cómo desarrollamos nuestros circuitos eléctricos. Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio. No sin antes mencionarles que algo de seguridad industrial. En este caso vamos a mencionar estas cinco reglas de oro en electricidad para trabajar de una manera segura. En este caso, estas cinco reglas de oro, ¿a qué nos ayudan? A que nosotros trabajemos, ah, para que nosotros disminuyamos el peligro al que estamos expuestos. En este caso, pues una electrocución, que es el peligro más grave que nos puede pasar dentro del control eléctrico. Entonces, la regla número uno es la desconexión de la fuente de alimentación, un corte efectivo. Nosotros cuando vayamos a manipular o darle mantenimiento o vayamos a adentrarnos a un circuito eléctrico, hay que mantener un corte efectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando baje mi interruptor o baje el disyuntor o baje la pastilla, con ayuda de un multímetro verifique que exactamente ya no esté energizado. Muy bien, jóvenes. También hay que tener en cuenta de dónde viene la corriente. ¿Por qué? Porque en ocasiones en algunos circuitos desconectamos una parte del circuito, pero la otra sigue energizada. Más adelante vamos a ver eso. Muy bien, número uno, desconexión de la fuente de alimentación. Número dos, bloqueo y señalización para evitar reconexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pongo mi anuncio o pongo mi dispositivo de seguridad. ¿Para qué? Para que no haya una posible reconexión, porque sí han pasado accidentes de estos jóvenes y están, pues bastante fuertes. Entonces, hay que bloquear y hay que señalar que este dispositivo ya no se puede volver a energizar hasta que nosotros volvamos a energizarlo. Número 3, verificar la ausencia de tensión, como ya lo habíamos comentado, con ayuda del multímetro, yo voy a verificar hacia dónde ya no tengo tensión y también hay que tener mucho en cuenta de dónde viene esta tensión para saber o para tener en cuenta o para no descuidarnos de eso, de, de qué dispositivo, perdón, de qué cableado sigue energizado. Porque cuando nosotros desenergizamos un disyuntor o una pastilla, se corta la parte de un circuito, pero la otra sigue energizada. Entonces, hay que verificar en dónde es la ausencia de tensión. Número 4, cortocircuito y puesta a tierra. En este caso, verificar que ya ninguno de mis componentes tenga voltaje al momento de que yo ponga un cable en mi componente y lo lleve también a tierra. Por ejemplo, un dispositivo de este ejemplo podría ser un condensador. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos con la número 5, protección y señalización de la zona de trabajo. Nosotros cuando vayamos a trabajar dentro de un circuito eléctrico y también dentro de una zona de trabajo, pues hay que delimitar el área. En este caso, por ejemplo, en las casas, pues lo que hacemos es que si estamos seguros de que nadie va a estar ahí en casa, pues nosotros estamos trabajando normal, pero si está nuestra familia o si está algún otro familiar o algún tercero, pues hay que delimitar a lo mejor la zona o comentarle que ahí van a estar trabajando, ¿no? En caso de una máquina industrial, pues sí hay que delimitar el área, poner bloqueo y señalización, de candado LOT también a lo mejor, pero ese es otro tema. Pero muy bien, jóvenes, entonces estas cinco reglas de oro de seguridad se las comparto para que ustedes, antes de adentrarse a un circuito eléctrico, pues estén totalmente seguros, que trabajen de una manera más segura. Vamos con nuestro componente número uno, que es la fuente de alimentación, jóvenes. Dispositivo que suministra electricidad a los aparatos eléctricos. Se utiliza para transformar la energía de la red eléctrica, adaptándola a las necesidades de alimentación de un determinado dispositivo y o circuito. En este caso, jóvenes, las necesidades de alimentación de un determinado dispositivo y o circuito tienen que ver con lo que ya habíamos mencionado. Dependiendo del voltaje que necesite mi dispositivo, dependiendo la corriente que necesite mi dispositivo, es la fuente de alimentación que voy a utilizar dentro de mi circuito. ¿Cómo es que podemos encontrar esta fuente de alimentación? A través de transformadores
Aquí estas conexiones eléctricas que lo vemos más en lo industrial. También estas fuentes de alimentación que son, estos también vienen siendo como transformadores de energía eléctrica y pues también, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los contactos que tenemos dentro de nuestros hogares, pues esta también es nuestra fuente de alimentación para un circuito, para cargar mi celular, para cargar mi computadora, entre otras cosas. Muy bien, simbología o representación dentro de un circuito eléctrico. De esta manera vamos a encontrar la simbología y representación, jóvenes, son una serie de pictogramas que nosotros manejamos dentro de los diagramas eléctricos que ya vienen estandarizados. ¿Para qué estandarizados? Para que pues, lo podamos interpretar aquí y lo podamos interpretar en cualquier otro lado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa automotriz que sea china, voy a pasar a una empresa automotriz que sea japonesa y pues esta serie de pictogramas pues nos ayuda a que nosotros podamos interpretar estos diagramas eléctricos. ¿Por qué? Porque si no hubiera una simbología ya estandarizada, pues esto se nos dificultaría, ¿no? Pues cada proveedor que estuviera utilizando la simbología, su propia simbología, pues estaría más difícil interpretar la de todos los proveedores, pero pues en este caso ya la tenemos estandarizada. Muy bien, jóvenes. Dentro de nuestro circuito, ¿dónde lo vamos a encontrar? Si se fijan, aquí ya tenemos una representación de un circuito eléctrico. Lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir conectando cada uno de nuestros componentes y si se fijan, dentro del circuito lo podemos tener aquí. Simbología o representación, línea 1, línea 2, línea 3, neutro, la PE es la puesta a tierra y aquí también lo podemos tener como positivo y negativo. En este caso, en el diagrama, lo encontramos aquí y de esta manera. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a la conexión de nuestra fuente de alimentación, en este caso de nuestro circuito. Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a medir el voltaje dentro de nuestra fuente de alimentación. Recordemos que lo que está alimentando a mi circuito, a mi tablero eléctrico, en este caso, pues es mi contacto, ¿no? ¿A través de qué? De esa clavija. Entonces voy a poner voltaje de corriente alterna y voy a medir aquí. Muy bien. Aquí como pueden observar, jóvenes, tengo 120.8 de voltaje, 120 volts para la alimentación de mi circuito eléctrico. Muy bien, entonces ahora vamos a conectarlo. Muy bien, jóvenes, ahora que tenemos nuestro circuito ya conectado, en este caso son estos dos cables de aquí, vamos a medir el voltaje en estos dos clemas. Si se fijan ahora, mi voltaje ya llega hasta aquí, hasta ¿sí se alcanza a notar ahí? Sí. Eh, Aquí llega mi voltaje a esta bornera, a estas clemas. Cuando yo conecto línea en neutro aquí, como lo vimos en la presentación, línea neutro a mis dos borneras, que es esta gris de aquí y la azul, voy a poner mis dos puntas aquí y ahí está, miren, 120 volts. Quiere decir que a través de estos dos cables ya tengo 120 volts. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a ver qué pasa aquí. Una vez que yo tengo conectada mi línea y mi neutro, ¿a dónde los voy a llevar? En este caso, los conecté a las primeras dos borneras de aquí. ¿Para qué? Para que también estas dos borneras, estas dos clemas, sean línea y neutro. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita les voy a poner la representación de las borneras dentro del circuito, dentro de las... Ahí está, miren. Este cable, como lo pueden observar aquí, estos cables son unos puentes, ¿sí, jóvenes?
Si se fijan, de esta bornera gris a esta primera bornera de acá, les voy a poner unos números. Esta es la 1 y 2 y esta es la número 3, esta bornera de aquí. Entonces, si yo paso de la bornera 1 a la bornera 3, quiere decir que aquí este va a ser lo mismo que acá. Miren, aquí voy a medir voltaje y ahora voy a medir voltaje de aquí a acá. No vayan a medir voltaje de aquí en serie. Si ustedes ponen la punta número 1 aquí y la punta número 2 en la 3, en la bornera 3, perdón, eh, van a estar midiendo voltaje en serie y ustedes cuando hacen eso, jóvenes, pues va a pasar, se les va a dañar su multímetro. ¿Por qué? Porque no es la manera correcta de medir el voltaje y pues nuestro dispositivo se puede dañar. Entonces, tengan muy en cuenta de dónde a dónde hay que medir voltaje, jóvenes. Entonces, muy bien. La línea azul, si se fijan, la llevé a esta bornera, a la número 4 en este caso, 1, 2, 3 y 4. Entonces, quiere decir que la bornera 4 es neutro. Si yo mido neutro con esta bornera gris de acá, también me va a dar 120 volts. Muy bien, jóvenes. Aquí ya tenemos nuestra fuente de alimentación. Vamos a desarrollar nuestro diagrama. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a desarrollar nuestro circuito eléctrico para que nosotros vayamos interpretando la simbología y también la conexión dentro del circuito. En este caso, lo primero que vimos fue la línea y el neutro. Muy bien, jóvenes, línea y neutro. De esta manera es como comenzamos nuestro circuito eléctrico. En este caso, que dijimos que era la línea y el neutro, la fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto iniciamos. Ya medimos voltaje, ya vimos de qué manera funcionan nuestras borneras, que no se los he explicado. La bornera tiene este pictograma de aquí. Es algo así, este pictograma. Este pictograma, jóvenes, representa lo que es la bornera. ¿Por qué? Porque si yo conecto un cable aquí dentro de mi bornera, este va a ser la misma, esta va a ser la misma, esta va a ser la misma, esta va a ser la misma y esta de aquí va a ser la misma. Es como una unión, si ustedes lo quieren ver así. Si yo conecto aquí línea, este va a ser línea, esta va a ser línea, esta va a ser línea, línea y línea. Y bueno, aquí también no quiero que se me confundan, porque en ocasiones utilizamos línea 1, línea 2 y línea 3. Si nosotros ponemos línea 1 aquí, no quiere decir que esta vaya a ser línea 2 o línea 3, línea 2, línea 3, no. Si aquí yo conecto dentro de mi bornera la línea 1, pues en este caso los demás bornes también van a ser línea 1. Línea 1, línea 1, línea 1, 1 y línea 1. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la representación de una de nuestras borneras. Vamos a ver de cómo es que está conformada. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver de qué manera funciona esta bornera de aquí. Si ustedes se fijan, tiene diferentes salidas. Estas salidas, perdón, dentro de estas salidas, yo puedo conectar aquí un cable, aquí otro cable y acá otros cables. Si yo aflojo este tornillo de aquí, pues me va a dar apertura a que yo conecte mi cable. Muy bien, jóvenes. Aquí está la simbología, como ya se los mencionaba. Entonces, si aquí yo conecto un cable, esta salida va a ser la misma, esta salida va a ser la misma, esta va a ser la misma, esta va a ser la misma y esta va a ser la misma. Entonces, jóvenes, si yo conecto un cable aquí,
quiere decir que si yo conecto un cable aquí, va a ser el mismo que le conecté acá. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar la continuidad dentro del multímetro. La continuidad es este simbolito que ustedes pueden ver aquí. ¿Y qué me quiere decir? Que un cable, la continuidad dentro de un cable, quiere decir que mi cable está llegando de un extremo a otro. Ahorita lo vamos a ver de esa manera, jóvenes. La continuidad me ayuda a determinar si un cable está llegando de un lado al otro. Muy bien. Ahí si se fijan está generando un tipo de sonido y aquí también me está marcando una resistencia. Muy bien. Entonces, si yo mido continuidad de aquí, de mi entrada aquí, es la misma. Ahí me está dando continuidad. Muy bien. Aquí me está dando continuidad y aquí me va a dar continuidad. Aquí también y aquí también. Ahí está, jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora voy a medir la continuidad en mi bornera. Si se fijan, si yo pongo aquí mi punta, esta va a ser la misma. Esta va a ser la misma. Esta va a ser la misma. Ahí está. Y esta va a ser la misma. ¿Ok, jóvenes? Entonces, de esa manera funciona mi bornera. Si aquí le meto línea 1, esta va a ser línea 1, línea 1, línea 1, línea 1. Y si aquí le meto neutro, este va a ser neutro, este va a ser neutro, este va a ser neutro y este va a ser neutro. Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a dar por terminada hasta aquí nuestra sesión número 7. En este caso se extendió un poquito por el tema de las clemas y borneras, pero ahora ya conocemos cuál es el funcionamiento de estos dos componentes. En este caso ya tenemos la conexión y la simbología de nuestra fuente de alimentación y ahora de nuestras borneras, para que vean cómo es que se van interconectando cada uno de nuestros componentes. Entonces, jóvenes, vamos a dar por terminada la sesión número 7 y los veo en la siguiente sesión.